Amada Iglesia del Señor Jesucristo, qué privilegio y qué bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Quisiera invitarlos, por favor, a que allá en sus casas, en sus Biblias, nos ubiquemos en el libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 al 27. Veamos este video de introducción a nuestro tema y ya comenzamos con la palabra. Bueno, mis amados, dice la palabra de Dios en Josué, capítulo 24, versículos 14 al 27. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo en el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Vamos a entregar en oración esta palabra y que sea el Señor hablándonos. Amado Señor, Padre Santo y Eterno, a ti corresponde toda la gloria y el honor, Señor. Y queremos, por favor, que por medio de esta palabra, de este pasaje que vamos a estudiar, seas tú, Señor, por favor, hablándonos. Seas también inquietándonos, confrontándonos, si es el caso, pero que sea tu Espíritu Santo el que hable directamente a nuestros corazones. Te ruego, Señor, te suplico, por favor, que seas tú hablando por medio de tu santa palabra a mi vida y a mis amados hermanos. Yo me hago a un lado, Señor, y te ruego, por favor, que sea un instrumento efectivo de la palabra que tú quieres dar a entender el día de hoy, Señor. Te damos todo honor y toda gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, este pasaje del libro de Josué en el capítulo 24 es un pasaje muy importante para el pueblo de Israel, porque es, por decirlo así, el testigo verdadero de que el pueblo le falló a Dios. Esta prédica tiene como título: ¿a quién vas a servir? Y es una pregunta que nace casi que en el jardín del Edén y trasciende hasta nuestros días. ¿A quién vas a servir? El ser humano, tú y yo,
estamos diseñados para servir, no estamos diseñados para ser servidos. Si vemos en el libro de Marcos, que presenta a Jesucristo como siervo, como ese siervo perfecto, podemos entender que el propósito del ser humano y lo que Jesús quiso dar a entender cuando estuvo aquí en la tierra es el propósito de servir. Y cuando somos verdaderos hijos de Dios, se convierte en un propósito de servir para la gloria de Dios. Por eso esta pregunta quiero que la tengamos muy presente. Anótala ya en tu cuaderno si estás tomando nota. ¿A quién vas a servir? Porque sí o sí, en estos momentos, así tú digas, no, es que yo no sirvo a nadie, yo soy autosuficiente, tú estás sirviendo a alguien. Nosotros, por la misericordia de Dios, podemos servirlo a Él a pesar de nuestros errores y limitaciones. Pero si tú no estás sirviendo a Dios, tú que me escuchas por primera vez, definitivamente estás sirviendo y eres esclavo del pecado. Porque sí o sí estás llevando a cabo acciones que te obliga a tu naturaleza pecaminosa y que se convierten en pecado. Es por eso que este tema, mis amados hermanos, es muy importante entenderlo desde la perspectiva del servicio a Dios. ¿A quién vas a servir? Es una pregunta que nos tiene que llevar directamente a Dios. Y hay un versículo que es de mis favoritos, que es el versículo 15, que Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes decidan lo que quieren hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y si tú me preguntas si gramaticalmente esa frase está mal o esa oración está mal porque está hablando Josué, yo y mi casa, ¿no sería mi casa y yo? Pues no, porque si una persona es puesta por Dios para liderar, en el caso de un sacerdote en un hogar, soy yo el que sirvo, tal vez el primero en tu casa que sirves eres tú, y después de que tú ya eres cristiano y sirves y eres parte activa del cuerpo de Cristo, tu casa empieza a servir al Señor. Esto es una palabra también para los sacerdotes de los hogares. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, el ejemplo entra por la cabeza del hogar. Esos hombres que están llamados a liderar y servir a Dios para que su servicio a Dios trascienda a todas sus casas. Y muchas veces, cuando una casa sirve al Señor, cuando decide voluntariamente servir al Señor, se puede ver algo así como esta imagen que está aquí a mis espaldas. Hay una casa y uno diría, está sola. Es porque el servir a Dios a veces va a aislarte de las personas que no quieren servir a Dios. También podríamos decir, no, es que servir a Dios significa que va a haber un terreno llano, plano, todo va a ser bonito, pero muchas veces no. Muchas veces podemos encontrarnos con un terreno escarpado, difícil, en el que nos sentimos solos, pero la mejor decisión que puede tomar un hombre y que puede llevar a su casa es servir al Señor. Por eso, mis amados hermanos, hoy esta pregunta es fundamental para lo que viene de aquí adelante hasta que el Señor venga. ¿A quién vas a servir? Este tema del servicio no solo abarca a las personas que vienen el domingo y se colocan un chaleco, un uniforme y acomodan a las personas o toman una cámara o interpretan un instrumento, abarca a todas las personas. El servir a Dios es un llamado que está ligado con la salvación. Por tanto, id y haced discípulos, porque tú ya eres un discípulo. Entonces, mi amado, si tú te identificas como un discípulo verdadero de Cristo, ese llamado está vinculado con el servicio a Dios. Por supuesto que la idea es que más adelante todos los que me están viendo o la mayoría puedan acceder a una labor ministerial dentro de la iglesia, puedan hacer parte más activa de las reuniones o servicios que tenemos, pero si por algún motivo no es así, tu servicio a Dios no se tiene que ver afectado. Tú puedes servir a Dios en tu casa, acuérdate, yo y mi casa serviremos al Señor. Puedes servir en tu universidad, en tu trabajo, en tu cuadra, en tu barrio, en donde sea. Tú puedes llegar a ser un instrumento útil en las manos de Dios. A veces también limitamos el servicio a Dios solamente a un púlpito o una plataforma, y eso es un error, porque cuando yo solamente quiero la parte deslumbrante o visible del servicio, estoy ignorando pasajes como 1 Corintios 12, que nos dice que hay miembros más importantes que los visibles. Por eso, ¿a quién vas a servir? Tiene que inquietarnos a toda la iglesia. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si realmente has nacido de nuevo, entonces tienes y tenemos que servir
al Señor. Todo verdadero creyente está llamado a servir al Señor. Por eso quiero que empecemos con un primer punto en Números Romanos. Una pregunta también muy importante. ¿Cómo debemos servir a Dios? A veces preguntamos, Señor, yo quiero servirte. ¿Cómo debemos servir a Dios? Y es muy importante entender que mi servicio a Dios no parte de las habilidades o capacidades humanas que tengo. El servir a Dios va de adentro hacia afuera. Es decir, yo soy un servidor a Dios primero en mi corazón. Porque si yo soy un servidor a Dios solamente en lo exterior, pues estoy siendo un hipócrita. Porque quiero que me miren, que me aplaudan, miren cómo me paro aquí, cómo camino, cómo hago, miren cómo cojo esta cámara. Eso es hipocresía, si es un servicio meramente exterior. El servicio a Dios empieza desde adentro y por eso, mira este primer punto. Para servir a Dios, debemos primero examinar nuestra vida espiritual antes que evaluar nuestros dones. Lo primero que yo tengo que hacer, de hecho, cuando tú veas que sale una convocatoria para servir a Dios, antes de evaluar tus dones y las capacidades y las habilidades que tienes, lo primero es evaluar nuestra vida espiritual delante de Dios y su palabra, no según mis propios parámetros, porque pues ante mis propios parámetros yo soy muy bueno, yo soy muy amable, yo soy el más espiritual, yo soy el más bonito, mejor dicho, me dan ganas de darme picos, pero cuando voy a la palabra me doy cuenta que necesito ser examinado por ella y que ese examen espiritual está por encima de cualquier don, talento o habilidad. Entonces mira cómo empieza el versículo de Josué 24, el 14. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Entonces aquí Josué no les está diciendo, bueno, entonces vamos a servir a Jehová. ¿Quién de ustedes es bueno para cortar leña? ¿Quién de ustedes es bueno para fundir hierro? ¿Quién de ustedes es bueno para edificar? ¿Quién sabe tocar un instrumento? ¿Quién sabe hacer esto? No, lo primero que les dice Josué es precisamente tengan temor de Dios, quiten todos esos dioses, toda esa idolatría que vienen arrastrando desde Egipto y ahora sí, cuando hagan eso, pues tomen una decisión. Mira este pensamiento. Dios no llama a personas perfectas para su servicio, pero Él sí perfecciona a los que usa para su gloria si hay corazones dispuestos. Por supuesto, es obvio que si tú vas a hacer una labor en la iglesia o en el cuerpo de Cristo que demande una preparación técnica o incluso profesional, pues lo mínimo que tú puedes hacer como un buen servidor de Dios es prepararte en esa área. Pero eso tiene que ser un resultado de lo que tú ya hiciste primero en tu corazón, de preparar y disponer tu corazón para ser un instrumento útil en las manos de Dios. Porque no hay nada más feo que una persona con tremendo talento, con un don admirable y con un corazón que no ha sido trabajado y procesado por Dios. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, porque de ahí al orgullo hay menos de 10 centímetros. Entonces, mucho cuidado si tu motivación para servir o el hecho de que tú estés en un servicio es solamente tu talento o tu habilidad natural. Mira lo que dice 2 Corintios 1, 21 y 22. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos para poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Otro aspecto importante de cómo servir a Dios es tener sí o sí la morada del Espíritu y el sello de su redención. ¿Se puede servir a Dios sin ser salvo? Por supuesto. Mira Mateo 7. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre predicábamos, en tu nombre tumbábamos gente cuando nos quitábamos el saco. Pero ¿qué pasa? Era un servicio solamente exterior. Lo verdadero viene desde lo interior y ahí es cuando Dios nos capacita para servirle. A diferencia de un trabajo secular en el cual tú previamente
tienes que demostrar habilidades, es decir, si yo soy ingeniero y quiero que me contrate una empresa de ingenieros, pues yo tengo que haber tenido todo mi proceso y mi trayectoria de estudio y estar capacitado para el trabajo. Pero con Dios muchas veces no es así. Con Dios primero viene una preparación espiritual y cuando Él me llama es que me capacita, me sigue capacitando en el área espiritual, porque nunca vamos a estar completos en esta área, pero si tengo que hacer una labor técnica o incluso profesional vinculada al servicio a Dios, Él me sigue capacitando porque yo sigo también capacitándome en lo que yo puedo hacer. Entonces, preguntemos aquí algo, como dice este pensamiento. ¿En qué nos capacita Dios? Es decir, yo me ahorro los 5 años de universidad y digo, Dios, capacítame y ya salí ingeniero. Pues no, necesitamos esforzarnos y ser valientes. Mira lo que dice Josué 24:14. Nuevamente voy a leerlo, pero hacer énfasis en unas palabras. Ahora pues, temed a Jehová, primero, y servidle con integridad, otra más, y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. En este pequeño versículo, o en este pequeño inicio, podemos darnos cuenta en qué nos va a capacitar Dios. Nos capacita en el temor a Él, en el temor a Dios. Entonces, primero somos capacitados en temer a Jehová. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto es indispensable, que para yo servir a Dios tengo que tener un temor reverente hacia Él, porque si no voy a hacerlo como yo considero a mi manera y lo que voy a hacer es daño al cuerpo de Cristo. B. También el Señor nos capacita en integridad. En integridad el Señor te va a capacitar y me va a capacitar y lo va a seguir haciendo. Mira este pensamiento para que te quede claro qué es la integridad. El testimonio es lo que otros dicen de mí. La integridad es lo que Dios dice de mí. Por ende, te pregunto allá en tu casa, ¿qué sería más importante? ¿El testimonio, que es lo que otros dicen de mí, o la integridad, que es lo que Dios dice de mí? Es mucho más importante y mucho más valioso que yo tenga integridad antes que tener un testimonio. Pero a su vez, el testimonio va a ser un resultado de mi integridad. Pero también muchos pueden aparentar testimonio sin tener integridad. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Entonces Dios también te capacita y me capacita en integridad. C. Nos capacita en la verdad. Nos capacita en la verdad. Otra manera en la que Dios te capacita y me capacita. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Te pregunto, ¿usas bien la palabra de verdad? No te estoy preguntando si te sabes el texto tal, el textus receptus, el texto analítico, si interpretas, si tienes una exégesis, si tienes una homilética perfecta. Te estoy preguntando, ¿usas bien la palabra de verdad? ¿Soy un practicante verdadero de lo que dicen las Escrituras? ¿O simplemente para mí es una información académica con la cual yo manipulo y doy a entender lo que yo considero que está bien? Cuando tú y yo somos capacitados en la verdad, necesariamente sentimos esa necesidad de estudiar un discipulado, un instituto bíblico, de alimentarnos de esta santa palabra de Dios todos los días, porque ahí es donde somos capacitados en la verdad. Pero tú no me puedes decir que te gusta la verdad, que eres capacitado en la verdad, cuando te pregunto si tienes tiempo para leer tu Biblia y me dices no alcanzo, leo solo el Salmo 91 o el Salmo 23 y salgo corriendo para mi trabajo, o que tú me digas, no, es que yo no puedo estudiar porque no me queda tiempo. No te queda tiempo ni siquiera de prender un computador en la semana para capacitarte en la verdad. Creo que ni siquiera el presidente de la nación más ocupada, toda su agenda está totalmente copada. Hasta ellos
tendrían espacio para estudiar la palabra. ¿En qué más nos capacita el Señor? Nos capacita en morir a nuestra antigua manera de vivir. Nos capacita en morir a nuestra antigua manera de vivir. Y esta es la que más nos va a seguir capacitando hasta el último día que estemos aquí en la tierra, porque resulta que tu antigua y mi antigua manera de vivir casi siempre quiere salir, quiere expresarse. Si hay una injusticia, tú quieres que se haga justicia, pero muchas veces a tu manera. A veces tú y yo mentimos, a veces tú y yo decimos cosas que no corresponden o no corresponderían a lo que realmente debemos ser en Cristo, y por eso debemos estar capacitados constantemente en morir a nuestra antigua manera de vivir. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El resto de tu vida vas a seguir tomando esa cruz, vas a renunciar, a negarte a esa antigua manera de vivir, y tú y yo sabremos entonces cómo servir a Dios. Entonces vamos desarrollando esta pregunta: ¿cómo debo yo servir a Dios? Que se desprende de ¿a quién vas a servir? Segundo punto: para servir a Dios debemos tener convicción y decisión para hacerlo. Para servir a Dios debemos tener convicción y decisión para hacerlo. La convicción sin decisión es simplemente una emoción que no te lleva a hacer nada. ¿Cómo sabemos que es una verdadera convicción? Cuando yo actúo, cuando decido hacer las cosas. Josué 24, versículos 15 al 17 nos dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí viene lo importante: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una decisión y una convicción. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Esto pasó? Vemos que después de Josué viene el libro de Jueces, y fue la peor época del pueblo israelita. Pero ellos dijeron: no lo vamos a hacer, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y seguían hablando: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Aquí hay algo muy importante, y es que el pueblo de Israel reconocía lo que Dios había hecho por sus padres y por ellos, y decían: yo tomo la decisión de servir a Jehová, nunca tal acontezca que yo sirva a otros dioses. Eso fue una emoción, porque no los llevó a una decisión. En el caso de Josué, pues vemos que sí fue una convicción: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero en el caso del pueblo, de la gran mayoría, simplemente fue una emoción. Oiga, tan bonito que suena eso de servir al Señor, nunca tal hagamos, nosotros también vamos a servir al Señor con todo nuestro corazón. ¿Y qué pasó? Se desviaron completamente, rechazaron incluso más adelante al Mesías. Mira este pensamiento: solamente cuando conocemos a Dios y vemos sus bondades, podremos tener la convicción de que servimos al único Dios verdadero. ¿Qué pasó con este pueblo? Tenían un conocimiento de lo que Dios había hecho, pero no conocían a Dios como su protector y sustentador en el desierto. Fue lo que les contaron sus padres, y muchos de esos padres fueron los que renegaron, los que dijeron que mejor era quedarnos en Egipto, y eso trascendió de generación en generación. Pero seguramente el papá de Josué, pues fue honesto con la palabra de Dios y le transmitió la información correcta, y más que presentarle obras de un Dios maravilloso, le presentó al único y verdadero Dios. Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Como te dije al principio, tú y yo estamos diseñados para servir.
o servimos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, y nos paramos fuerte cuando vengan las dificultades para seguirlo sirviendo, o simplemente tomamos la decisión de seguir en el mundo, hacer las cosas del mundo, vivir conforme al mundo y que la vida pase y decimos, eso después yo me vuelvo cristiano. Sí, ya me han predicado, pero yo después hago esto. O incluso estar aquí en tu corazón y simplemente los domingos pasarte para la iglesia. Sigues haciendo las cosas del mundo, sigues viviendo conforme al mundo y vienes aquí el domingo, levantas tu mano y dices, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero resulta que tu casa es un desastre, tú eres un desastre en tu comunión con Dios y practicas las cosas del mundo. Por ende, si tú dices que tú y tu casa servirán al Señor, asegúrate de estar fundamentado realmente en la verdad, porque nadie puede servir a dos señores. Mira este pensamiento. Cuando realmente entendemos de dónde nos sacó Dios, solamente podemos rendir nuestra vida a Él en servicio de adoración. Hay algo muy importante aquí y es que el servicio, más allá de algo que hacemos por Dios, es una manifestación de la adoración que rendimos a Él. ¿Cómo? Imagínate, tú adoras a Dios no solamente concentrado aquí o en tu cuarto cantando, levantando las manos, sino que adoras a Dios con la manera en que lo sirves. Y por eso es demasiado fundamental pues tener mi relación y mi comunión con Dios para que esa comunión trascienda a mi servicio, porque Él ha hecho grandes cosas. Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dios te sacó y me sacó del mundo cuando éramos esclavos y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos sacó también para que ahora le sirviésemos a Él por amor. Antes estábamos en servidumbre. Servidumbre está por debajo del servicio porque es una esclavitud, para estar ahora en servicio a Dios, en una relación de amor y en una relación perfecta por medio de Cristo. Entonces queda claro, mis amados hermanos, cómo debemos servir al Señor, porque viene otra pregunta muy importante. ¿Por qué debemos servir a Dios? Segundo punto, número Romanos. ¿Por qué debemos servir a Dios? Primero, debemos servir a Dios porque Él es todopoderoso. Y ya con esto no necesitamos más motivo. Debemos servir a Dios porque Él es todopoderoso. Josué 24:18 dice, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo, al que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. ¿Quién podía arrojar al amorreo? Solamente Dios. El ejército israelita no podía, era imposible. ¿Qué es eso que tú no puedes hacer y que es imposible para ti? Dios sí puede. Y por cuanto Él sí puede, pues nosotros serviremos a Jehová. Mira este pensamiento. Solo cuando entendemos el poder y soberanía de Dios, vamos a tener la necesidad de servirle. Y subraya ya, si anotas la palabra necesidad. No es un favor que tú le haces a Dios el hecho de que te coloques un chaleco y le digas a una persona en dónde sentarse. No es un favor el que tú le haces a Dios cuando vienes aquí y manejas una cámara, tocas un instrumento, cuidas a un niño, atiendes a un bebé en sala cuna o atiendes a un joven. No es un favor, es una necesidad que pone Dios en ti por cuanto tú le conoces y entiendes su soberanía y poder. Salmo 89, 6 al 9 dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Dios tiene el control de absolutamente todo. No por ahí como un predicador muy famoso acá en Bogotá
dio a entender que Dios no tenía el control de todo. Dios sí tiene el control de todo y es grande y temible en batalla porque es Jehová de los ejércitos. Por ende, solamente a Él y para Él son todas las cosas y a Él corresponde toda la gloria, porque es un Dios asombroso, es un Dios maravilloso. Por eso debemos servirlo a Él, porque es un Dios todopoderoso. Pero también, como segundo, debemos servir a Dios porque Él es santo y digno. Josué 24:19 dice: Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Quiere decir que para servir al Señor, yo debo empezar a depurar todas esas prácticas pecaminosas. Y aún así, a pesar de depurarlas, voy a seguir pecando porque tengo una naturaleza pecaminosa, pero debo llevar todas esas rebeliones ante el Señor. Por eso surge también una pregunta en este pensamiento. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo pecadores, podamos tener el privilegio de servir a un Dios absolutamente santo? ¿Cómo es posible esto? Porque yo si me veo por mi propia cuenta y digo, yo no tendría derecho ni siquiera de decir delante del Señor, porque caería muerto por causa de mis rebeliones y mi pecado. Pero eso es lo maravilloso, y es que por medio de Cristo es que tú y yo tenemos ese privilegio de servir a Dios, porque Él nos ve ahora por medio de Cristo. Porque si te viera a ti, si te viera a mí, si nos viera según lo que somos, según nuestro pasado, según incluso lo que pensamos, pues definitivamente no podríamos servir al Señor. Pero cuando yo entiendo que ahora estoy en Cristo, que soy nueva criatura, pues entonces yo les sirvo con amor, porque por amor estoy en esta posición. Apocalipsis 4, del 10 al 11, va un poco más allá. Nos coloca un título de 24 ancianos a nosotros, la iglesia. Dice: Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué privilegio poder arrojar las coronas delante de Dios. El problema es que hoy en día muchos se quedan con la corona, se deslumbran por la corona y quieren retenerla. Tercero, debemos servir a Dios porque Él es justo. Debemos servir a Dios porque Él es justo. Josué 24:20 nos dice: Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y se cumplió al pie de la letra. Jehová, el Señor, les hizo bien, los sacó de la tierra de Egipto. Ellos dijeron: sí, vamos a servirte, vamos a hacerlo todo tal cual dice tu ley. No lo hicieron así, y por cuanto no lo hicieron así, a pesar de que lo anunció por muchos de sus profetas de que iban a quedar cautivos, pues más adelante vemos cómo quedaron en cautiverio de Asiria, de Babilonia, y cómo ese pueblo tuvo que ser perseguido y es incluso perseguido hasta nuestros días. ¿Cuál es nuestra tarea? Orar por la nación de Israel. No podemos decir: uy, es que sí, terrible ese pueblo. No, porque tú y yo seríamos peores si no fuese por la gracia y misericordia de Dios. Por eso nuestra tarea es orar por la nación de Israel y pedir a Dios misericordia por ellos. Mira este pensamiento. La mejor y la peor noticia para la humanidad es que Dios es justo y sus juicios son perfectos. ¿Por qué el hecho de que Dios sea justo es la mejor y la peor noticia para la humanidad? Porque realmente es justo. Él no tiene por inocente al culpable. Dios es justo, y por cuanto es justo, por medio de Cristo ofreció su perdón y misericordia para cada uno de nosotros. Pero por cuanto también Dios es justo, va a traer condenación y es fuego consumidor, como dice en Hebreos, para los que rechazan a Cristo. Entonces, ese es el gran problema y el gran privilegio de la humanidad, de entender que Dios es justo. Y por cuanto es justo, hace distinción entre los buenos, no buenos en sus propias fuerzas, sino buenos porque aceptaron a Cristo, y los malos que quieren vivir según sus delitos
y pecados. Salmo 119, versículos 137 y 138 dicen: Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Nadie puede desviar ni torcer la justicia de Dios. Cuarto punto. Debemos servir a Dios porque es la única opción que tenemos. No es que tengamos más opciones, que entonces yo estoy entre servir al Señor o ser un excelente empresario, o estoy entre servir al Señor o casarme. No, debemos servir a Dios porque es la única opción que tenemos. Charles Spurgeon decía que si Dios te llama a servirlo, no puedes rebajarte a ser rey de Inglaterra. Y esto, en el contexto en el que lo decía él, pues era incluso hasta ofensivo para la monarquía. Pero a este punto, mis amados hermanos, quiero que lleguemos. Si Dios te llama a servirle, el resto no importa. Ahora, no es que vayas a ser un irresponsable que no trabaja y que deja morir a su familia de hambre, sino que si Dios te llama a servirle, esfuérzate, sé valiente, trabaja, provee para tu familia, pero por encima está tu servicio a Dios, porque incluso tu servicio a Dios es responder por tu familia. Entonces, importante esto. Josué 24, 21 al 23 nos dice: El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y mira lo que respondieron. Y ellos respondieron: Testigos somos. Entonces Josué les dice: Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, el Dios de Israel. Y seguramente sí lo hicieron ahí en ese momentico, pero esa decisión no perduró porque no era una decisión sino una emoción. Ya después, más adelante, los que siguieron pues volvieron a sus ídolos. Ahora, aquí también hay un problema y un error que cometió Josué. Josué fue preparado y capacitado pues primeramente por Dios, pero Moisés fue la persona que formó a Josué. Josué seguramente, tal vez, le faltó formar a un sucesor que trascendiera la palabra como lo hizo él con Moisés. Entonces es importante eso. Si tú eres formado, pues también eres formado para capacitar y levantar a otros con los parámetros bíblicos. Mira este pensamiento. La mayor muestra de ignorancia del ser humano es resistirse a servir a Dios cuando Él lo llama. No podemos resistirnos al llamado de Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho. Salmo 77 del 11 al 14 nos dice: Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombroso poder entre las naciones. ¿Cuál es nuestra tarea? Dar a conocer ese maravilloso poder de Dios entre las naciones. Por ende, espero haya quedado claro el por qué debemos servir a Dios. Ahora, como tercero y último, en Números Romanos, ¿cuándo debemos servir a Dios? ¿Cuándo debemos servir a Dios? ¿Solo los domingos y los sábados? ¿Cuándo debemos servir a Dios? Primero, dice: la decisión de servir a Dios nace cuando obedecemos su palabra. ¿Obedeces la palabra de Dios? Entonces estás sirviendo a Dios. Esa decisión nace cuando obedecemos su palabra. Josué 24, 24 nos dice: Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. La palabra la obedeceremos. Vamos a estudiar el instituto bíblico, vamos a estudiar el discipulado, vamos a hacerlo. Pero te tocó madrugar ya 3 sábados seguidos y dices: uy, no, ya no, yo trabajo toda la semana y eso de madrugar los sábados o tenerme que conectar a ver un video, no, definitivamente yo te sirvo, Señor, pero yo obedezco a mi manera. Eso fue lo que hizo el pueblo. Mira este pensamiento. A menos que empecemos a obedecer a Dios, no vamos a tener ni convicción ni decisión para rendir nuestra vida en servicio a Él. Y es que esto es importante, mis amados, que lo entendamos.
Servir a Dios, como te decía ahorita, no es un favor que tú le haces a Dios o la congregación en la que tú estás. Servir a Dios es rendir nuestra vida a Él, es incomodidad en medio de mi comodidad e incluso de mi pecado. Es renunciar a mi antigua manera de vivir y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. No necesariamente te tiene que enviar a que te pares en un púlpito o que todo el mundo te vea cantar o interpretar un instrumento. Envíame a mí puede ser solamente en tu casa, que tú seas un hijo verdadero, que tú guíes a tus hijos conforme a la palabra de Dios, que dejes de ser ese sacerdote mediocre o esa mujer rencillosa en tu casa y te levantes con la palabra y digas, yo te voy a servir y voy a servir a los de mi casa, porque mi casa y yo serviremos al Señor. No es que cuando te hablen de las cosas de Dios, tú lo veas como un pasatiempo, un hobby. No, es que yo soy cristiano, pero pues no me lo tomo tan en serio como vemos hoy en día personajes de la farándula. O yo soy cristiano, pero tal cosa. No. Se trata de obedecer la palabra de Dios. Y a menos que tú y yo no estudiemos la palabra de Dios, pues ¿cómo vamos a empezar a obedecerlo? Josué 22:5 de la NTV dice, pero asegúrense de obedecer todos, no solamente los que les convengan, sino todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Mira la sucesión. Moisés capacitó a Josué, Josué está capacitando al pueblo. Entonces, asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda su alma. ¿Cómo puedo saber yo cómo servir a Dios? Ve a la palabra, no lo que tú creas, no lo que tú sientas que mereces, no lo que tú digas, es que yo tengo esta capacidad. Entonces ahí es donde voy a servir. Métete con el Señor y dile, Señor, heme aquí. Si tengo yo que limpiar un baño, heme aquí, envíame a mí. Si tengo que cantar, que salir en un púlpito, Señor, heme aquí. Pero que no sea por lo que yo considero o lo que yo pienso. Segundo, la decisión de servir a Dios debe tomarse hoy mismo. La decisión de servir a Dios debe tomarse hoy mismo. No, Señor, espérame a que yo termine la carrera y entre a una multinacional y entonces ahí yo te serviré. No, la decisión se debe tomar hoy mismo. O no, Señor, espera a que toda mi familia se convierta para que toda mi casa y yo sirvamos al Señor. No, la decisión se debe tomar hoy mismo. Josué 24:25 dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. ¿Cuáles leyes y estatutos les dio? Pues la Torá, la palabra de Dios, la ley, la que venía desde Números, desde Éxodo, desde Levítico, desde Deuteronomio. Eso fue lo que les reforzó y los recordó, porque eso es lo único que vale la pena tener en cuenta. Mira este pensamiento. No podemos esperar y esperar para servir a Dios cuando el mundo se pierde cada vez más y más. Nosotros tenemos la verdad de su palabra. ¿Qué estás esperando para servir a Dios? Que ese familiar que está a punto de suicidarse se suicide y tú llegues al velorio a decir, oigan, yo me acuerdo que yo conocía al Señor, pero ¿le hablaste a ese familiar? ¿O qué estás esperando? No, es que yo no puedo hablar de Cristo porque es que pues no saben que soy cristiano y pues de pronto no me invitan a la fiesta de fin de año, de pronto me le cortan a la bonificación en la empresa, de pronto mi tía no me da natilla y buñuelos. Ahorita que viene diciembre, ¿qué estás esperando? ¿Vas a servir al Señor hoy? Porque esa decisión se debe tomar hoy mismo. Y vuelvo al versículo 15, como te hablé de esa imagen que tengo a mi espalda al principio. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Elige hoy mismo. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron al otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Y aquí viene algo muy importante. Pero en cuanto a mí y mi familia o mi casa, nosotros serviremos al Señor. A pesar de mis limitaciones, a pesar de mis errores, a pesar de mis torpezas, mi casa y yo, o yo y mi casa, serviremos al Señor. Si tú eres el sacerdote de tu hogar, tú y tu casa deben servir al Señor. Y no es una opción.
es una obligación. Tercero, hoy es cuando la palabra de Dios es predicada y debemos ser conscientes de a quién vamos a servir. No hay tal excusa como que no, pues es que a mí no me dijeron que yo tenía que servir a Dios, o no me explicaron o no me contaron. Si tú me estás viendo por primera vez, hoy vas a ser responsable de a quién vas a servir. Si tú llevas muchos años en el cristianismo y no has querido servir al Señor, hoy eres responsable de decidir a quién vas a servir. Y si tú eres el servidor del año, mejor dicho, deberíamos colocar tu foto en todas las paredes de la iglesia porque sirves con un gran corazón. Hoy debes ser responsable de a quién vas a servir. Josué 24, 26, 27, con esto concluimos nuestro pasaje, nos dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo, y te dice a ti y a mí el día de hoy: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Hoy la palabra de Dios es la testiga número 1 de que tú y yo hemos decidido servir al Señor. Mira este pensamiento. El mundo nos quiere llevar a servirnos a nosotros mismos y al pecado, pero la palabra de Dios nos lleva a negarnos a nosotros mismos y servirlo a Él, y solamente a Él. Primera de Corintios 15, 58 de la NTV dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, no aquí llegar haciendo mala cara, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. No es inútil que tú lleves tanto tiempo predicándole a tu hijo, que es un fornicario, un adicto, un alcohólico. No es en vano que tú le hables a ese esposo que hasta el momento no ha querido venir aquí a la iglesia porque está sirviendo al Señor. Mis amados, como pudimos ver, el servir a Dios no está estrechamente ligado a mis dones o habilidades naturales. Es más, Dios me capacita en esos dones o en esas habilidades o en esas formas de hacerlo cuando yo he sido y estoy siendo capacitado en mi espíritu, en mi vida espiritual, para servirlo a Él. Servir también nos dimos cuenta de que es una manera de adorar a Dios con todo lo que yo soy, con mi tiempo, con mis recursos, con mi intelecto, con mi capacidad, con todo lo que yo soy. Puedo servir al Señor con mis finanzas, con absolutamente todo. Y por eso nuevamente surge esta pregunta después de que ya hemos visto todo este pasaje y todo este trayecto: ¿a quién vas a servir? ¿Vas a seguir sirviéndote a ti mismo? ¿Vas a servir a tu familia inconversa? ¿Vas a servirte al pecado? ¿Vas a servir a los demás que quieren que te conformes al mundo? ¿A quién vas a servir? Pero en lo que respecta a mi casa y yo, serviremos al Señor. Y cuando yo tenga mi hogar, eso será una consigna: mi casa y yo, o yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿O te vas a seguir moviendo en emociones? Porque de lo contrario esto no va a permanecer. Tú hoy puedes decirme: sí, yo voy a servir al Señor. Te tiraste allá en tu sala a llorar porque te diste cuenta que no estabas sirviendo al Señor. Pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Va a permanecer esa decisión o se va a manifestar que era solamente una emoción? Por ende, cuando yo sirvo a Dios, no puede haber lugar a orgullo o vanagloria. Hay muchos que sirven a Dios hoy en día para que los miren. Mire, me compré mi reloj Cartier, me he hecho una colonia no sé qué, tengo mi pisacorbatas Louis Vuitton y todo esto. ¿A quién vas a servir? ¿Te vas a servir a ti mismo para que te miren y te observen, o vas a servir realmente a Dios? Recuerda que separados de Él, nada podemos hacer. Y servir a Dios implica todas las áreas de tu vida, no solamente el servicio que vienes a hacer aquí los sábados y los domingos. ¿A quién vas a servir? Que la respuesta siempre sea, mis amados hermanos, que tú y tu casa, yo y mi casa, serviremos al Señor. Por más difícil que sea y por más que nos cueste, vamos a servir al Señor. Allá donde estás, cierra tus ojos. Vamos a dar gracias al Señor.
Amado Señor, Padre eterno, Rey de reyes, no hay nadie como tú, Señor. Como lo leíamos, Padre eterno, eres un Dios invencible, eres un Dios de batalla, eres un Dios admirable y soberano. Por eso, Señor, te queremos pedir que si hasta el momento lo hemos hecho mal, Señor, que si te hemos fallado en algo, por favor, Señor, te rogamos que nos capacites para servirte de la manera correcta. Te pedimos perdón, Señor, por las veces en las que menospreciamos el servicio y pensamos que es algo que hacemos por ti, Padre. Te rogamos, Señor, que seas tú dándonos un corazón de siervo, Señor, un corazón que se humille delante de ti, un corazón que nos lleve a enseñar esa palabra que hemos aprendido a los demás, Señor, y servirte en alabanza, en adoración, en amor, Padre Santo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Te pido, Señor, por favor, que esta afirmación no se quede solamente en una emoción, sino que nos permita, Señor, trascenderlo y llevarlo a hechos, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros, limpia nuestras manos, limpia nuestro corazón, Señor, para poderte servir de la manera correcta. Y por favor, Señor, te ruego, te rogamos, Padre Santo, úsanos, Señor, porque no queremos ser inútiles en tus manos. Queremos ser parte activa del cuerpo de Cristo y por eso queremos servirte. Y que hoy esta pregunta que hemos estudiado de ¿a quién vas a servir? Sea un rotundo al Señor serviremos y solo a Él oiremos. Damos honor a ti, Señor, te agradecemos por tu palabra. Bendigo a cada uno de mis hermanos en sus hogares y sé que tu palabra ha sido predicada para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y recuerden, tenemos y debemos servir al Señor. Dios los bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.